La octava lección. Muchas gracias por haber venido una vez más. Aquí estamos estudiando el tema de qué es la Biblia. Y empezamos la semana pasada hablando de la relación entre el Espíritu Santo y la palabra, o qué papel, qué rol tenía el Espíritu Santo en formar la palabra de Dios. La semana pasada tocamos el tema más que nada de la posición de Calvino, que casi todos en el mundo evangélico protestante aceptan como su posición en cuanto a la palabra de Dios, la única fuente autoritativa del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, la cual es la palabra de Dios, la Biblia que consiste del Antiguo y Nuevo Testamento. Y también tocamos algunas posiciones de los que se oponían o los que acusaban a Calvino de varias cositas, pero no vamos a volver a tocar esos temas. En esta noche vamos a llevar a cabo otro tema. Vamos a tocar el tema de cuál es la posición de la Iglesia Católica Romana en cuanto a las Escrituras. O en otras palabras, voy a repetir lo mismo. ¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios? ¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo y su rol o papel en las vidas y en las escrituras de los profetas y apóstoles? Y hay algo más. Y en esta noche, antes de meterme en esta lección, quisiera decir esto. Que para mí, cuando estamos evaluando religiones, especialmente las que profesan ser cristianas, son tres preguntas primordiales, cardinales, importantísimas. Uno, ¿quién es Jesucristo? Y tocamos esa pregunta en la clase sobre cristología, porque hay un montón de opiniones acerca de quién era, quién es. También otra pregunta de casi igual importancia, a veces es difícil formar la pregunta, pero yo lo hago así. ¿Cómo se adquiere la gracia salvadora de Dios? O en otras palabras, ¿cómo se recibe la gracia salvadora de Dios? Y también hay una variedad de respuestas a esa pregunta, y tenemos nuestra posición como protestantes o evangélicas. Y por eso enfatizamos mucho la doctrina de la justificación por fe. Y solo por fe, diríamos. Pero hay una tercera pregunta de igual importancia, y esta es la pregunta epistemológica. En otras palabras, esta pregunta dice, ¿cómo sé lo que sé? O de otra manera, ¿cómo recibo la información o los conocimientos de Dios que llevan autoridad? Otra forma, ¿cuál es mi autoridad? ¿Cómo sé lo que sé? ¿Cuál es la voz de autoridad para mí, para el pueblo de Dios, para el cristiano? Vamos a tocar la pregunta acerca de cuál es nuestra autoridad. Y recuerden, por favor, que estamos hablando de la relación entre el Espíritu Santo y la palabra. Estamos en una clase sobre la revelación, pero ya hemos ido más allá de la palabra revelación. Estamos hablando de la inspiración, o es decir, cuando Dios nos da su palabra por medio del Espíritu Santo, ¿cómo lo hace? ¿Ok? Y algunos dicen que la voz de autoridad consiste en que Dios nos da su palabra por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas que escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Posición de los protestantes, de los evangélicos.
nosotros, bueno, yo, hablando por mi propia cuenta, como evangélico protestante, yo creo en lo que dice la Confesión de Fe Westminster, que tenemos solo una regla de fe y práctica. Y según ese documento, escrito por más de 50 teólogos durante un periodo de 10 años, concluyeron que la palabra de Dios es adecuada y suficiente como la única regla de fe y práctica. No es decir que el pastor enseñando no tenga valor. No es decir que cualquiera que haya escrito un libro no pueda servir a la iglesia. No estamos diciendo esto. Tampoco estamos diciendo que cuando el pastor o cualquier maestro en la iglesia, reconocido por la iglesia, cuando esa persona enseña, no estamos diciendo que no lleve ninguna autoridad. No, jamás. Pero estamos diciendo que hay una fuente, solo una fuente infalible de autoridad, es lo que estamos diciendo. ¿La cual es? La Biblia. Por otro lado, y voy a presentar sus argumentos, tienen algunos más o menos buenos, y voy a presentarlos tan justamente que pueda en esta noche. La Iglesia Católica Romana dice que la palabra de Dios se transmite por el Espíritu Santo a través de las tradiciones de la Iglesia. Y en esas, incluidos en estas tradiciones, apóstoles, profetas, también enseñanzas de algunos obispos y papas, y también un magisterio. Y cuando la iglesia declara que estas enseñanzas deben formar parte del dogma infalible, y lo declaran. Y vamos a investigar eso aún en esta noche. Entonces, para ellos, y vamos a presentar estas posiciones, algunos dicen que son dos fuentes, Biblia, tradición. Otros de la misma iglesia dicen, no, solo una fuente, se llama tradición y la Biblia es parte de. Nada más, ¿ok? Entonces, en un sentido ya pueden ir a casa, porque es todo lo que voy a presentar en esta noche. Pero voy a presentar opiniones y también puntos de respaldo en ambos lados, empezando con la posición de la Iglesia Católica Romana. Pero por favor, vamos a empezar con oración. Padre nuestro, ayúdanos por favor, porque somos pecadores. Ayúdanos porque no vemos con vista 100% clara. Ayúdanos, guíanos por el Espíritu Santo, guíanos por tu palabra, guíanos con un buen juicio dado por tu Espíritu Santo. Danos amor, compasión y a la vez discernimiento para poder entender y poner en práctica estas cosas, y también para poder llevar a cabo conversaciones con otros que tengan dudas o preguntas acerca de estos temas, para que nosotros seamos capaces para vivir bien, obedientes a tu palabra y santos y con amor. En el nombre de Cristo te repito todo esto. Amén. Muy bien, vamos a tocar las notas, y en las notas estamos en la letra D. Recuerdas que estamos hablando de varias posiciones en cuanto a la relación entre el Espíritu Santo y la palabra, y en otras palabras, cómo comunica su palabra, cómo comunica su revelación con nosotros por medio del Espíritu Santo. Bueno, primero vamos a tocar el punto de vista de la Iglesia Católica Romana acerca de la palabra y del Espíritu Santo. Bueno, voy a dar definiciones breves, pero lamentablemente no son tan breves. Pero, y antes de dar estas definiciones, son tres: tradición, sucesión apostólica y el magisterio. Yo sé que hay muchos conceptos más que no he tocado. Estaba esperando de un amigo algún cuerpo de lo que se llaman fuentes primarias, primary sources.
y de la Iglesia Católica. He pedido tomos de la Iglesia y me los van a dar para que pueda profundizar más. Pedí tomos acerca del concepto de sucesión apostólica, de la definición de la tradición, porque a veces no es tan fácil definir. También tenemos que profundizarnos más en el concepto del magisterio. Yo tengo algunos conceptos que les voy a compartir, pero vienen de catecismos católicos. Pueden decir que son fuentes originales, pero estos catecismos se basan sobre otros tomos, otras acciones, otras declaraciones a través de los siglos por los obispos y papas en varios siglos. Y quisiera estudiar estos conceptos antes de llegar a mis conclusiones concretas. Pero de todos modos, saqué de Catecismo de la Iglesia Católica y también este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver si podemos definir algunos conceptos. Tradición. La palabra de Dios que el Espíritu Santo ha transmitido a la Iglesia por medio de los apóstoles y los profetas, pero también a través de los padres, church fathers en inglés, los padres de la Iglesia, magisterio, y vamos a definir más adelante esa palabra, de los obispos y de los papas. La fuente de la tradición, de acuerdo al profesor Richard McBrien de Notre Dame, es la fuente de toda la verdad salvadora y la regla de conducta. Fíjense, dice lo que nosotros diríamos acerca de la Biblia, lo dice él acerca de la tradición. Está contenida en las tradiciones escritas o no escritas. Vamos a ver. Sucesión apostólica. En otras palabras, tradición oral también tiene que ser incluida en la conversación. Y la semana que entra vamos a tocar ese tema más profundamente, porque es muy importante bajo este tema. Muy bien, las cuales han llegado a nosotros habiendo sido recibidas por los apóstoles de la boca de Cristo mismo o de los apóstoles por dictado del Espíritu Santo, y han sido transmitidas como si fueran de mano a mano y preservadas en continua sucesión en la Iglesia Católica. Esta enseñanza fue puesta en contra del nuevo punto de vista protestante que dice que la palabra de Dios está disponible por sí sola. ¿Quién dijo eso? Martín Lutero. Pero la Iglesia Católica respondió a Martín Lutero con esta posición, y que la Biblia, diciendo que la Biblia es la autentificación y autointerpretación por el poder del Espíritu Santo. Martín Lutero dijo eso, pero la Iglesia Católica responde diciendo no es suficiente, necesitamos la tradición. Y vamos a seguir. Otra definición, sucesión apostólica. Otra vez voy a investigar este concepto con más profundidad. En la pregunta 77 dice: con el fin de que el evangelio completo y vivo se conserva siempre en la iglesia, los apóstoles dejaron obispos como sus sucesores. Les dieron su propia posición de autoridad para enseñar. De hecho, la predicación apostólica, que se expresa de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. ¿Se entiende eso? En otras palabras, la revelación continúa. Y vamos a ver. Esta transmisión viva, llevada a cabo por el Espíritu Santo, se llama tradición, ya que es distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Mediante la tradición, la Iglesia perpetúa y transmite a todas las sociedades lo que es y lo que ella cree en su doctrina, vida y adoración. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, que muestra cómo sus riquezas son puestas en la práctica y la vida de la Iglesia, en su creencia y su oración.
Muy bien, estamos estableciendo lo más básico. Vamos a seguir. En magisterio, las reglas de lo que debemos creer como católicos fueron definidas por el primer Concilio Vaticano, año 1870, diciendo así. ¿Me podrías ayudar, Ingrid, por favor? Por leer esa parte. Las reglas de lo que debemos creer como católicos fueron definidas por el primer Concilio Vaticano. Además, todas estas cosas, las cuales están contenidas en la palabra de Dios, escritas o transmitidas, son para ser creídas con fe divina y católica, y son propuestas por la Iglesia, mediante un juicio solemne o por su magisterio ordinario y universal, magisterio, por la creencia de que fueron reveladas por Dios. Muy bien, gracias. Elizabeth, el siguiente párrafo, por favor. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. En otras palabras, las verdades reveladas por Dios a su Iglesia llegan a nosotros a través de dos modos, pero constituyen un solo cuerpo de la verdad, la palabra de Dios. Bueno, aquí vemos dos cosas y para mí hay cierta, no es confusión, pero me hacen o me estimulan a hacer otras preguntas. Dicen que estas palabras vienen a través o mediante un juicio solemne o por un modo ordinario. O es decir, un obispo puede estar enseñando y quizás estas enseñanzas sobre tiempo reciben mucho respeto y mucha atención y poco a poco empiezan a ser declaradas estas enseñanzas como parte del magisterio, o es decir, dogmas que la Iglesia tiene que aceptar como parte de la tradición que continúa. Y no entiendo muy bien esto, pero voy a investigarlo, pero aparentemente no tiene que ser de una gran declaración por un consejo, por un concilio. También puede ser eso, porque el grupo de obispos o cardinales junto con el Papa pueden reunirse, discutir ciertos temas de teología, y eso también se llama magisterio, y pueden declarar en un momento dado, estas enseñanzas han llegado a ser dogma, y ahora en adelante van a formar parte de la tradición. Y vamos a ver que van a merecer el mismo respeto que le damos a la palabra, la Biblia. Muy bien. Así dice, la Sagrada Escritura en sí misma, un producto del pensamiento y de la actividad de la Iglesia, en ese sentido, un producto de la Sagrada Tradición. Vamos a ver que este concepto también es muy problemático para mí. Pero yo creo que la gran pregunta en esta discusión es que ¿qué viene primero? ¿La gallina o el huevo? Entonces, ¿qué produjo a qué? Entonces, ¿la Iglesia produjo la palabra de Dios, la Biblia, o al revés? La palabra de Dios produjo la Iglesia. ¿Cuál es correcta? Bueno, ¿cuál es la posición protestante? La palabra de Dios produjo la Iglesia. ¿Y cuál es la posición católica? Lo contrario, la Iglesia produjo la palabra. Y por eso vamos a ver otro argumento. Si la Iglesia produce la palabra, no puede ser menos. No puede ser menos en autoridad. Es imposible, filosóficamente hablando. Y vamos a ver que los teólogos más modernos usan ese argumento y vamos a citar algunos de ellos más adelante. Muy bien. Bueno, algunas de esas cosas se repiten, pero aquí dice en el medio del párrafo penúltimo, el magisterio solemne o extraordinario se ve en las definiciones solemnes, ya sea por un papa, como por ejemplo la definición de dogma de la asunción de María al cielo. ¿Saben lo que es esa dogma? ¿Sí? ¿Qué pasó con María? Que ella se eleva al cielo. Al cielo, sin tener que morir. Entonces, no se murió. Muy bien.
Entonces, aquí dice, la definición del dogma de la Asunción de María al cielo fue aceptado en un magisterio solemne en el año 1950 o por uno de los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica ratificado por el Papa, como las definiciones hechas por el Concilio de Trent en el siglo XVI para reafirmar la fe católica contra los protestantes, o la definición de la infalibilidad del Papa por el primer Concilio Vaticano en el año 1870. Entonces, para también reaccionarse o refutar los errores del movimiento protestante, también declararon dogmas en el magisterio, que eran magisterio, expresión de magisterio solemne, para reafirmar ciertas doctrinas que la Iglesia ha estado practicando por siglos. El magisterio ordinario y universal, por el contrario, es la enseñanza ordinaria de la Iglesia, lograda a través de los pronunciamientos papales, las declaraciones de los obispos, los catecismos, homilías, etc. Esto no quiere decir que todo lo que cualquier papa, obispo o sacerdote ha dicho en alguna ocasión es parte del magisterio ordinario y universal, sino que es a través de estos medios que esta enseñanza se hace generalmente conocida por los fieles. ¿Entendido? Entonces, lo que hemos hecho en breve, hemos tratado de definir este lado. Es un poco complicado, porque la revelación según esta posición continúa. El Espíritu Santo, a través de estos medios, sigue dando información, revelación, contenido, palabra. Y que estas enseñanzas que surgen por medio de estos medios merece respeto autoritativo. Muy bien. Ahora vamos... El magisterio entonces es todo eso. A los papas, los obispos, los pronunciamientos papales, las homilías. Pero sí, lo que yo entiendo por estos catecismos es que puede venir por medios muy informales, como un sermón de un sacerdote, o pueden venir por medios sumamente formales, declaraciones, conclusiones de un concilio. Entonces, no cualquier sermón ni cualquier dicho de cualquier papa también se incluye. Los dichos tienen que incluirse formalmente para llegar a ser parte de la tradición. Sí. Y creo que también tiene una obra de teatro, ¿correcto? Históricamente hablando. En una ocasión, sí. No es tanto... yo creo que la raíz de la doctrina surgió por una historia en un teatro, sí. Y Susana leyó un capítulo en este libro acerca de desarrollo del concepto de Mariología. El concepto empezó por un cuento en un teatro respondiendo a la percepción de que Cristo es un juez exigente y quizás enojado, y por eso el ser humano en busca de mediación necesita una figura femenina y compasiva. Y todo eso fue expresado en un teatro, pero poco a poco llegó a ser parte del magisterio y aceptado como dogma, doctrina formal en la Iglesia Católica. Es un buen ejemplo, en serio, porque aún los mejores teólogos, bueno, Richard McBrien, que tiene un capítulo buenísimo sobre el desarrollo de este dogma de Mariología, y él dice que no hay ninguna evidencia en la Biblia de su punto de vista, pero hay que entender que no importa, porque la Biblia es solo
una parte de la tradición. No es la tradición completa, ni es por sí solo la única fuente autoritativa. Porque Dios sigue hablando. Y de vez en cuando la iglesia en su magisterio acepta nuevas dogmas, nuevas doctrinas, a veces no bíblicas, y según nuestra opinión humilde, protestante, antibíblicas. Pero en sí voy a decir esto. En ningún momento, y esto, yo digo eso con toda sinceridad, en ningún momento la Iglesia Católica quiere refutar lo que dice la Biblia. En ningún momento la Iglesia Católica quiere contradecir lo que dice la Biblia. Ok, vamos a empezar ahí. Pero según nuestro punto de vista, sin querer, enseñan cosas inconsistentes. Ok, ¿qué es la Biblia? Dos puntos de vista. Bueno, dos puntos de vista. Bueno, ¿de quiénes estamos hablando? Dos puntos de vista de quiénes. De los católicos. Pero las dos son muy, muy parecidas. Posición 1. Dos formas de revelación histórica. Entendimiento más común. La verdad y el entendimiento están contenidos en los libros escritos de la Biblia y en las tradiciones escritas, las cuales han sido recibidas por los apóstoles de la boca de Cristo mismo o de los mismos apóstoles por dictado del Espíritu Santo y ha venido a nosotros. Nuestro Dios es el autor de ambas revelaciones. Cristo dio las dos revelaciones directamente o indirectamente mediante el Espíritu Santo. Eso implica que hay dos formas de revelación, la Escritura y la tradición. Y creo que esa posición es la más común, pero también hay otra posición muy sutilmente dice, ambas, la Escritura y la tradición median la misma revelación, por eso hay solo una fuente de revelación, la Escritura y la tradición no están nunca en conflicto, pero la Escritura es más importante. Una fuente común. Entonces, aquí tenemos algunas referencias de este catecismo. Ingrid, por favor, ¿me podrías ayudar? Vamos a leer donde dice una fuente común en párrafo 80 del Catecismo Católico, por favor. 80. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están, por lo tanto, estrechamente relacionadas y se comunican entre sí. Ambas fluyen del mismo manantial divino, se juntan en cierta manera para formar una cosa y avanzar hacia el mismo objetivo. Perfecto, sigue, por favor. Dos modos distintos de transmisión. 81. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, ya que se pone por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Santa Tradición transmite íntegramente la palabra de Dios que ha sido confiada a los apóstoles por Cristo Señor y el Espíritu Santo. Se transmite a los sucesores de los apóstoles para que, iluminados por el Espíritu de verdad, lo puedan conservar fielmente, exponerlo y difundirlo en su predicación. Como resultado, la Iglesia, a quien la transmisión y la interpretación de la revelación le es confiada, no deriva su certeza acerca de todas las verdades reveladas solamente por las Santas Escrituras. Ambas, la Escritura y la tradición, tienen que ser aceptadas y honradas con igual sentimiento, devoción y reverencia. Tan fuerte es esa oración, ¿verdad? Por una parte dicen que uno es inferior al otro y luego dicen que merecen el mismo respeto. Ok, muy bien. Tradición apostólica y tradiciones eclesiásticas, 83 del mismo catecismo. La tradición aquí en cuestión viene de los apóstoles y transmite la enseñanza y el ejemplo que recibieron de Jesús y lo que han aprendido del Espíritu Santo. La primera generación de cristianos no tenía un Nuevo Testamento escrito y el Nuevo Testamento mismo muestra el proceso de la tradición viva. Vamos a volver en la semana que viene. Ese es un buen punto, en mi opinión, y vamos a ver cómo nosotros manejamos este punto, porque es la verdad. Porque en el primer siglo
los apóstoles estaban enseñando y estaban predicando en ciertas iglesias y no habían escrito sus libros todavía, pero no importa porque sus feligreses estaban obedeciendo en sus iglesias locales las tradiciones verbales de los apóstoles, y esto es correcto. Y también esas tradiciones verbales continuaban durante el segundo siglo, hasta que la iglesia había colectado y formado el Nuevo Testamento. Entonces todo eso es la verdad. Pero la pregunta es si el Espíritu Santo estaba dándoles nuevas revelaciones. Ok, muy bien. La tradición ha de distinguirse de las diversas tradiciones teológicas, disciplinarias, litúrgicas o devocionales, nacidas en las iglesias locales a través del tiempo. Estas son las formas particulares adaptadas a diferentes lugares y tiempos en los que se expresa la gran tradición. A la luz de la tradición, estas tradiciones se pueden conservar, modificar o incluso abandonar bajo la guía del magisterio de la iglesia. En otras palabras, hay niveles de autoridad, ¿verdad? Entonces, si es pura liturgia y las iglesias aceptan esas liturgias por un buen plazo, magnífico, pero el magisterio puede llegar a un momento y abandonarlos. Ok. Pero también bajo nuestra discusión acerca de nuestra posición, nosotros también tenemos liturgias. Es muy interesante que no traje el libro de orden nuestro, pero tenemos también una sección sobre liturgias, o decir, formas de culto, adoración, bodas, matrimonios, funerales, bautizos, etcétera, etcétera. Y hay mucha cultura, mucha expresión cultural en el libro de orden. Y los que escribieron el libro de orden dijeron con mucha claridad que eso no tiene peso autoritativo. Son sugerencias, nada más. Pero a la vez son parte de nuestra tradición. Pero dicen que, bueno, son puras sugerencias. Se puede conducir el bautismo así o el matrimonio así. Pero no tienen la misma autoridad que tiene la Biblia, por supuesto, son expresiones culturales. Muy bien, voy a terminar esta sección y pueden hacer preguntas. Ok, entonces 14, todavía estamos hablando en este caso estamos hablando del compendio de catecismo. ¿Cuál es la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura? Bueno, la respuesta que ya hemos visto. La tradición y la Sagrada Escritura están estrechamente relacionadas y se comunican entre sí. Cada una hace presente y fructífero el misterio de Cristo en la iglesia. Ellas fluyen del mismo manantial divino y juntas componen un depósito de fe sagrado del que la iglesia deriva su certeza acerca de la revelación. Esa aceptación es fuerte. Están diciendo, no tengo libros de mis teólogos favoritos, pero es decir que los tomos de Juan Calvino, bueno, si me pongo en su lugar y si hiciera el mismo argumento en el lado protestante, es decir que, bueno, la confesión de fe también da tanto fruto en la iglesia que la iglesia deriva su certeza acerca de la revelación de Dios por leer los escritos de Martín Lutero o de Juan Calvino. ¿Nosotros diríamos eso? Es una pregunta. ¿Nosotros diríamos eso? Jamás diríamos eso. ¿Entienden la pregunta? Es que respetamos a esos hombres, pero en ningún sentido los consideramos infalibles. En ningún sentido pondremos sus escritos ni en el mismo nivel, mereciendo el mismo respeto de la Biblia. Textos que nos dan certeza
acerca de la revelación de Dios. Bueno, quizás nos pueden entender un poco mejor, nos darían certeza. No, es que cualquier hombre puede equivocarse. Cualquier hombre puede equivocarse. Cualquier papa puede equivocarse. Cualquier obispo, cualquier sacerdote, cualquier padre de la iglesia. Es la posición de los protestantes y siempre ha sido así. En nuestra opinión, es la posición bíblica. Pero no quisiera responder todavía, quisiera respetar lo más posible los argumentos. Argumentos a favor de la posición católica. Ambas. La escritura y la tradición son autoritarias e infalibles. Dios ordenó las dos para guiar a la iglesia. La escritura por sí sola no es suficiente. Entonces están diciendo que la Biblia, y no hemos tocado este punto todavía, pero no están diciendo solo que la Biblia es parte de la tradición. Están diciendo que la iglesia es el intérprete infalible de aquella tradición. Entonces, sin la iglesia, sin los obispos, sin los papas, tú no puedes entender la Biblia. Dios puso la tradición para guiar a la iglesia. La guía y la interpretación infalible vienen de la iglesia. Pregunta 16. ¿A quién se le da la tarea de interpretar auténticamente el depósito de la fe? ¿Cuál es el depósito de la fe? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios consiste, en este caso, de dos fuentes. Entonces, la tarea de una interpretación auténtica del depósito de la fe ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia. Wow. Entonces, solo el magisterio puede interpretar la Biblia. Y yo leí también, antes de venir, el Catecismo Baltimore, que dice que la iglesia es el intérprete infalible. No, dice más fuerte, la iglesia es infalible. La iglesia en sí es infalible. La iglesia se refiere al Vaticano. Sí, muy bien. Cuando digo iglesia, la iglesia se refiere a la Biblia, a los papas cuando hablan ex cátedra, oficialmente, dogmáticamente, a cualquier concilio de los obispos que llegan a alguna conclusión dogmática acerca de alguna enseñanza. Cuando digo iglesia, esa palabra se refiere a todas estas expresiones o medios por la cual la iglesia habla. Pero otra vez, hay que tener cuidado. Cualquier sermón del sacerdote no es la iglesia hablando. Pero después de tiempo, ese sermón puede llegar a ser parte de la tradición o no. Pero cuando la iglesia habla, la iglesia no puede equivocarse. La iglesia no se equivoca, según esta enseñanza. Es infalible. Es infalible, la iglesia. Trent, página 51. Los fieles católicos deben estar en condiciones de afirmar que es esta aclaración. Nunca cualquier sacerdote, cualquier obispo, nunca la aceptaré o interpretaré Sagrada Escritura si no es conforme al consentimiento unánime de los padres de la iglesia. Nadie está autorizado para interpretar la Escritura en contra de la aprobación unánime de los padres.